Imagina caminar por un bosque japonés y encontrarte con un templo cubierto de musgo, abandonado y silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero, ¿qué secretos oculta? ¿Quiénes vivieron aquí? ¿Por qué estos templos fueron abandonados? Este misterio te dejará sin palabras. En este video no solo exploraremos los templos olvidados de Japón y las leyendas que los rodean, sino que al final te revelaré un misterioso objeto que muchos dicen que aún guarda un poder especial dentro de uno de estos templos. ¿Qué es y qué historia oculta? Quédate hasta el final para descubrirlo. Los templos budistas y sintoístas en Japón no son meros lugares de oración. Han sido símbolos de poder, centros de aprendizaje y guardianes de tradiciones durante siglos. En el periodo Heian, hace más de 1000 años, los templos se construían como centros espirituales y políticos. Los monjes no solo oraban, también escribían manuscritos, enseñaban filosofía y eran pilares culturales. El periodo Sengoku, hace más de 500 años, marcó un antes y un después. Conocido como la era de los estados en guerra, muchos templos fueron destruidos, saqueados o abandonados debido a la falta de recursos y la migración de las comunidades locales. Con la restauración Meiji, hace unos 150 años, el gobierno separó las prácticas sintoístas del budismo, reduciendo los fondos para templos budistas. Algunos cerraron, otros quedaron en ruinas. Así, templos que alguna vez fueron el centro de sus comunidades quedaron olvidados, convirtiéndose en reliquias de un pasado remoto. A pesar de su abandono, estos templos continúan teniendo un impacto cultural significativo en Japón. Muchos artistas, escritores y cineastas se han inspirado en ellos para crear obras que capturan su atmósfera única y melancólica. Desde pinturas tradicionales hasta películas modernas, estos templos simbolizan la conexión entre el pasado y el presente, entre lo material y lo espiritual. Explorar estos lugares no solo es un viaje físico, sino también un viaje emocional y cultural que nos conecta con la esencia de Japón. Las historias que rodean estos templos son tan fascinantes como los edificios mismos. Por ejemplo, muchas aldeas cercanas a templos abandonados tienen sus propias leyendas. Se dice que los últimos monjes que vivieron allí dejaron escritos secretos en las paredes antes de huir. Estos textos, a menudo difíciles de descifrar, supuestamente contienen mantras o conjuros. En algunos templos aún se encuentran reliquias de incalculable valor espiritual. Estatuas de Budas cubiertas de musgo parecen vigilar a los visitantes, mientras que campanas, intactas durante siglos, todavía resuenan según las historias locales. Exploradores han reportado luces extrañas, susurros en el viento y objetos que parecen moverse. Aunque podrían ser simples mitos, estas historias contribuyen al aura de misterio que rodea a estos lugares. A pesar de su abandono, estos templos continúan teniendo un impacto cultural significativo en Japón. Muchos artistas, escritores y cineastas se han inspirado en ellos para crear obras que capturan su atmósfera única y melancólica. Desde pinturas tradicionales hasta películas modernas, estos templos simbolizan la conexión entre el pasado y el presente, entre lo material y lo espiritual. Explorar estos lugares no solo es un viaje físico, sino también un viaje emocional y cultural que nos conecta con la esencia de Japón. Además, hay un misterioso objeto, una antigua figura o reliquia que tiene una historia especial, y su función o significado será explicado al final del video. Cuando un templo queda abandonado, la naturaleza no tarda en reclamarlo. Los suelos se cubren de musgo, las raíces de los árboles se entrelazan con las piedras, y las enredaderas trepan por las paredes. Esta fusión de lo humano y lo natural crea un paisaje único y cargado de simbolismo. En el sintoísmo, la naturaleza y lo espiritual están profundamente conectados. Un templo cubierto de musgo y rodeado de árboles no es solo un lugar olvidado, es un recordatorio del ciclo de vida, decadencia y renovación.
Al caminar por estos templos abandonados, uno no puede evitar reflexionar sobre la impermanencia de las cosas. Lo que un día fue un centro vibrante ahora es una ruina silenciosa, pero sigue transmitiendo paz y espiritualidad. A lo largo de Japón hay templos abandonados que han adquirido notoriedad entre exploradores y aficionados a la historia. Por ejemplo, el templo Asakura, abandonado tras un incendio en el siglo XVIII, todavía conserva estatuas desgastadas por el tiempo. Su ubicación remota y su estructura parcialmente derrumbada lo convierten en un lugar de peregrinación para aquellos que buscan experimentar el misterio del pasado. Otro ejemplo es el Yamadera Secluded, en la región montañosa de Tohoku. Aunque no está completamente abandonado, sus partes más antiguas han quedado a merced de la naturaleza. Una vez hogar de un monje ermitaño, ahora es visitado por aquellos que buscan la tranquilidad y el misterio de un lugar casi olvidado. También hay otros templos menos conocidos que, aunque no tan famosos, guardan historias intrigantes de abandono y redescubrimiento. En Japón hay personas que se dedican a preservar la historia de estos templos olvidados. Estos guardianes, a menudo ancianos locales o historiadores apasionados, recopilan historias, restauran piezas antiguas y comparten leyendas que de otro modo se perderían en el tiempo. Sin su dedicación, muchos de estos templos habrían desaparecido por completo, llevándose con ellos siglos de tradición y espiritualidad. En Japón hay personas que se dedican a preservar la historia de estos templos olvidados. Estos guardianes, a menudo ancianos locales o historiadores apasionados, recopilan historias, restauran piezas antiguas y comparten leyendas que de otro modo se perderían en el tiempo. Sin su dedicación, muchos de estos templos habrían desaparecido por completo, llevándose con ellos siglos de tradición y espiritualidad. Ahora llegamos al objeto misterioso del que hablábamos al principio. En uno de estos templos se encontró una reliquia que ha fascinado a estudiosos y exploradores por igual. Es una antigua estatua de madera, pequeña y desgastada, que representa a un bodhisattva. En su base hay inscripciones que, según los expertos, son invocaciones de protección. Esta estatua permaneció en el templo durante siglos, incluso después de ser abandonado. Aunque estos templos fueron abandonados, su esencia espiritual sigue viva. En el Japón moderno hay un resurgimiento del interés por la espiritualidad tradicional y algunos templos han sido parcialmente restaurados para ceremonias especiales. Esto demuestra que, incluso en un mundo cambiante, el legado espiritual de estos lugares sigue siendo relevante y profundamente significativo para las personas que buscan paz interior y conexión con algo más grande que ellos mismos. Estos templos, aunque olvidados, no están completamente en silencio. Nos cuentan historias de fe, resistencia y la relación eterna entre los humanos y la naturaleza. Y sobre todo nos recuerdan que incluso en el abandono hay belleza, misterio y una conexión con el pasado. ¿Qué opinas de estos templos abandonados? ¿Qué crees que nos intentan transmitir desde el pasado? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y acompáñanos en el próximo video aquí en Japón Oculto.